Muy buenas tardes, sean bienvenidos. Aplauden, estamos de regreso en una nueva temporada. Parecería que no ha pasado el tiempo, sin embargo, ya han pasado 5 meses desde que una pandemia vino a parar la vida de todos nosotros. Sin embargo, tuvimos que avanzar y nos han regresado a clases, muchos sufren por esto y otros nos hemos adaptado a una vida en línea, obligados por este tema. Y en ese contexto reiniciamos, ya sé que no aplauden, un programa que ha sido un espacio para jóvenes universitarios de la Universidad de las Américas Puebla, que tenemos y creemos tener algo que decir. Me da muchísimo gusto reiniciar esta temporada con Diana Meneses, quien me ha acompañado en este proyecto desde hace bastante tiempo, y con una invitada que ya prácticamente es de la casa, con Valeria. Y primero que nada, les doy la bienvenida. ¿Cómo están? Hola Alexis, hola Vale. Muy bien, muchas gracias por el saludo y pues muy emocionada por reiniciar esta temporada y ya sé que no aplauden, muy contenta por compartir siempre la discusión con ustedes. Es un placer y espero que todos se encuentren muy bien en casa. Hola a los dos, muchísimas gracias otra vez por la invitación. Es como siempre un gustazo estar aquí. Y regresamos con muchas cosas interesantes y desde ahora les hago la invitación de que, como saben, el proceso electoral en Estados Unidos prácticamente está avanzando y el futuro de Donald Trump pende de un hilo. Y por esa razón, Teviot Lab y todos los que formamos parte de su equipo han decidido emprender un proyecto para estar muy atentos y llevar toda la información que sea necesaria para comprender lo que está pasando en Estados Unidos, porque nos guste o no, la política norteamericana define muchas veces la política mundial. Así que estén muy atentos a la cobertura que haremos de las elecciones norteamericanas. Pero hablando de elecciones, es importante hablar de México. El día de ayer, lunes 7 de septiembre, dio inicio oficialmente el proceso electoral 2021, el que se ha llamado el proceso más grande y más importante en la historia de México. ¿Qué va a estar en juego en 2021? Se va a cambiar en su totalidad la Cámara de Diputados, 500 lugares, se van a cambiar 65 legislaturas, 15 gobernaturas, y el dato que viene, sé que es fuerte, pero son 1063 diputados de 30 congresos locales y 1926 ayuntamientos en 30 estados. Estamos hablando de la renovación más importante que hemos visto. ¿En dónde estamos parados, Diana? ¿En dónde estamos parados en este inicio de este nuevo proceso electoral? En un escenario de mucha incertidumbre, Alexis, creo que esa es la respuesta más corta. Porque sí, justamente vamos hacia un proceso histórico de nuestro país. Hablamos de un asunto que se debe traducir en una democracia efectiva después de este cambio de paradigma que llegó desde la cuarta transformación. Ahora sí, creemos que las elecciones son legítimas y lo digo porque ahora sí, el eterno candidato tomó la presidencia, ¿no? Y justamente en este rol constante de seguir empoderando a sus seguidores. También recordemos que este 2021 no veremos a Andrés Manuel López Obrador en las boletas porque la oposición estaba muy preocupada de que esto sesgara las votaciones, ¿no? Así que será una planilla bastante amplia. Veremos muchos rostros y los clásicos partidos, además de que sí veremos nuevamente al partido Encuentro Solidario, lo que antes era el partido Encuentro Social, porque sí, el INE rechazó por otro lado a varios registros de alrededor de 4 o 5 partidos más, que más adelante lo iremos platicando, pero estamos en un escenario, regresando a la pregunta principal, donde la economía va mal, donde el país continúa inseguro, donde la violencia sigue aumentando, y donde reciente que el presidente nos dio su segundo informe de gobierno, nos aseguró que el país va viento en popa, un México precioso, un México en el que a mí me encantaría vivir, porque la visión que él tiene sobre nuestro México es totalmente distinta a la realidad que hoy vivimos, ¿no? Entonces, creo que el inicio de este proceso electoral tiene muchísimo de qué preocuparse, comenzando por estos ataques directos e indirectos que se le han dado al Instituto Nacional Electoral por parte del mismo presidente, por parte de otros expresidentes,
de los políticos de nuestro país y por la misma desconfianza que existe de parte de los ciudadanos, ¿no? Entonces, creo que será muy interesante darle seguimiento a todo lo que se viene. Sí, es bastante importante hablar también, y lo voy a decir muy breve porque hay que ser bien informativos sobre esta calendarización que tenemos que tener en cuenta. Ya dio comienzo este proceso electoral federal, pero se viene en adelante, por favor que todos estén bien atentos de su INE, que esté lista para participar, no hay que tener excusas. Recordemos que estas elecciones planea que haya más de 95 millones de electores, que son 5 millones más de los que teníamos en 2018, así que mientras más sea la participación, más legítimo será el resultado. Mientras tanto, las otras fechas que tengo por aquí anotadas es que del 23 de diciembre al 31 de enero tendremos las precampañas de estos candidatos a los asientos de los diputados federales, que recordemos que esta vez iba a haber reelecciones, entonces aunque deseamos que se renueve toda la Cámara de Diputados, las cosas no van a suceder de esta manera. Del 1 al 5 de febrero será el sorteo de la letra para que quienes les toque participar como observadores en las urnas serán capacitados, entre otras cosas. Del 4 de abril al 2 de junio, las campañas oficiales de los diputados. El 4 de junio es el último día, anótenle por favor, para recoger su credencial para votar. Y celebraremos elecciones, si todo marcha bien, el 6 de junio. Esta jornada electoral vendrá con todo. Nuestro presidente cree que estamos en un México maravilloso. Yo creo que él vive en un México mágico y por ende ficticio, que solo está en la avenida donde él vive en Palacio y todo el demás país se está incendiando. Valeria, ¿dónde estamos en este inicio del proceso electoral? Ya Diana nos dio unas fechas para hacernos un poco a la idea de que vamos a entrar en una carrera por el poder político en México. Definitivamente creo que estas elecciones van a ser de las más reñidas que hemos tenido porque hemos visto una polarización enorme en el país. Hemos visto muchísimo cómo seguidores de Andrés Manuel López Obrador se han vuelto todavía más apasionados en seguirlo, lo siguen defendiendo de todo. Ellos también tienen otros datos, así como nuestro presidente. Ellos parece que conocen un poco de ese México mágico que tristemente la mayoría del país no estamos conociendo. Y por otro lado tenemos una oposición que crece. Hemos visto movimientos tales como Frena, las hijas del X, hemos visto los movimientos de colectivos feministas como están reclamándole al presidente, están reclamándole a las instituciones su falta de acción, porque eso es lo que es. No hay acciones, ni siquiera es que sea una acción negativa, es que no hay acción. Y creo que esto va a empujar a que sean unas elecciones muchísimo más reñidas, pero al mismo tiempo creo que también nos lleva a una cuestión de quién es la alternativa. Es el PRI, queremos otra vez un PRI. Es el PAN, con unos ideales que se acercan cada vez más a dejar atrás el secularismo. Son partidos tales como México Libre, que gracias a Dios no obtuvo ese registro. Son partidos como el PES, que otra vez está aquí de regreso. ¿Qué es la alternativa? ¿Cuál es la otra opción? Porque creo que hoy en día estamos hablando de que empezamos un proceso electoral en el que una oposición que pueda realmente ganar no está. Pero tampoco se puede suponer que automáticamente las elecciones se irán a Morena, porque la gente está harta. Entonces creo que esa dualidad es algo muy, muy importante y como dice Diana, que definitivamente deberemos de seguir muy cercanamente. Yo creo sinceramente que lo que estamos viendo es que el país está en arenas movedizas, estamos en terrenos donde nada está claro, nada hay firme, no hay ninguna oposición, el presidente parece no querer salir de su misma retórica, lo cual es muy preocupante, que una y otra vez sigue cayendo en los mismos problemas, que se sigue quejando porque pintan cuadros que francamente a nadie le importan, y ante unas exigencias muy claras, exigencias que ya debería haber entendido. No estoy hablando de que el presidente crea en el feminismo, no, estoy hablando de que es un actor político que debe entender una realidad política que está allá afuera, que algo está cambiando y debe dar respuestas como tal. O sea, no es para que se hinque y llore, no, 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 no queremos mártires, no queremos nada de esos. Queremos un gobierno que responda, alguien que está a la altura de un estadista, de cuando la población le exige respuestas sobre crímenes que se están cometiendo, tenga la capacidad para escuchar, entender y ofrecer una solución. Eso es lo que necesitamos.
No necesitamos a alguien que crea valientemente en esos valores. Nadie puede creer en todos los valores. Sería un hipócrita, porque cuando tú eliges un valor, niegas otro. Siempre va a haber gente con la que tú no vas a poder estar de acuerdo. Y políticamente hablando es más fundamental y más importante. Y el presidente decide no ver. El presidente ni siquiera por su propia conveniencia decide responder a una crisis. Eso ya no es solo falta de compromiso, eso ya es ceguera política, lo cual para el supuesto político más importante del siglo XXI, yo no me quiero imaginar cómo están todos los demás en el país. Si él, que se supone que es el mejor, da este tipo de respuestas, entonces creo que el país está en arenas movedizas. Y uso el término de arenas movedizas porque no hay nada de dónde agarrarnos. Eso es lo que yo estoy viendo. La pandemia sigue, no se hizo un buen confinamiento, tenemos un colapso de hospitales, parece que la gente cree que ya vivimos en semáforo verde, a nadie le importa el semáforo, ni en la vida real a la gente le importan los semáforos, entonces tampoco me impresiona tanto que no lo hagan y que no lo hagamos. Y una crisis económica en la cual el presidente decide no invertir, decide abrazar su obsesión con la austeridad como un neoliberal, porque eso es lo que es el presidente, obsesionado con hacer al Estado pequeño, reducirlo, eliminar capacidades. Vemos que a nivel federal estamos en el abandono y a nivel local también. Ningún estado se ha hecho responsable de la pandemia. La única que ha hecho acciones medianamente decentes ha sido Claudia Sheinbaum, que reconoció el abandono de la federación y decidió tomar sus propias decisiones. Ante un subsecretario que se convirtió al final de cuentas en un político y no el técnico del que todo el mundo estaba enamorado y se hacían memes y todo lo que ustedes quieran, eso ha cambiado. En estos 5 meses muchas cosas han cambiado. Y como ya lo expresaron bien, ¿qué sigue en oposición? ¿Qué? ¿Cuál es la alternativa? ¿Cuál es la respuesta? ¿México libre? ¿Calderón? Que estaba indispuesto y por eso no pudo dar una rueda de prensa, que todos sabemos lo que estar indispuesto significa para el presidente Calderón. Al menos él estaba en otra realidad, ¿no? Muy feliz, gracias a un buen vaso con hielo. Entonces, ¿qué es la oposición? Calderón, Diana, la oposición va a venir de ahí, la oposición va a venir de la derecha de siempre, de los conservadores que hoy no están en el gobierno, pero que estuvieron hace poco. ¿Qué viene? ¿Dónde está la oposición? ¿Dónde está la opción? Creo que la oposición sigue siendo cómplice del gobierno actual. Prefieren permanecer en este status quo que es más fácil solamente estirar la liga que contradecir la corriente, porque no les conviene, porque tienen las de perder, porque el presidente continúa con este 56% de aceptación, que según él es un 64%, que berrinche se aventó por esta cifra cuchareada por el Reforma, que, que sigue comprobando que el pueblo mexicano está con Andrés Manuel López Obrador. Y entonces esta oposición es casi invisible y prefiere ser invisible antes que arriesgarse a generar más rechazo del que ya tiene, ¿no? Y yo no creo que la oposición sea Calderón, que de nuevo yo coincido con Valeria, qué bueno que no recibió el registro de su partido, menos creo que la oposición viene de redes sociales progresistas, que también está cargada del Baester Gordillo y de los demás partidos que también tuvieron un rechazo de su registro porque tenemos un asunto bien grave con el multipartidismo en nuestro país. Hay tanta variedad de tantos sabores que la gente ya no siente identidad por parte de ellos. Están tan mezclados que ya no hay una línea que te identifique, tantas ideologías distintas que al final terminan siendo las mismas. Y lo que deberían ser los partidos políticos, estas agrupaciones sí políticas cargadas de ideologías, valores, que den representación a las necesidades del pueblo a través de la obtención del poder político, ya no son lo que deberían ser en la teoría. En la práctica, son esta bola de lo que llamaría el mismo AMLO, de mafia del poder, que para nosotros como sociedad no ameritan credibilidad y es preocupante porque entonces los tenemos ahí en la planilla y al momento de hacer la selección, como mencionaba Vale, te vas por el menos peor entonces. Yo creo que la verdadera oposición viene de la organización ciudadana, de estas agrupaciones que no dejan de ser políticas,
pero que no tienen afín a algún partido político, como lo es ahora el feminismo. Y lo mencionamos cuando sucedió esto de la diamantada, lo mencionabas y con la misma fuerza en el programa. La mayor oposición de este gobierno está en el feminismo. Y lo estamos viendo de una manera tan fuerte que incomoda a todo el mundo, porque no es alguien a quien puedan ir a sugerirle cuál deberían ser sus documentos básicos. No es alguien, no estamos hablando de un conjunto de individuos a quien puedes decirles, este debería ser tu color y esta debería ser tu bandera y deberías poner tu sede aquí. No, estamos hablando de colectivos que están tan hartos, que comparten este hartazgo social, este hartazgo contra las instituciones, contra la inacción del gobierno y esta ceguera política que mencionas, Alexis, que deciden tomar las instituciones como ahora la CNDH para exigir justicia, esa justicia que nunca se nos ha dado por la impunidad, porque minimizan los problemas que existen en cuestiones de género, por no mencionar muchísimos problemas que aquejan a nuestro país. Pero así como las agrupaciones feministas, tenemos también las agrupaciones que se dedican a la agricultura, sindicatos, entre otras cosas, que los sindicatos ya hablamos de unas cosas más políticas, pero sucede, como aquellas marchas que vimos por la paz cuando sucedió lo de la familia Levarón, esas son las verdaderas oposiciones que vemos en nuestro país. Y lamentablemente, aunque muy positivamente, no son agrupaciones por las que podamos votar, porque confío también en que nuestro sistema está tan corrompido que en el momento en que estas agrupaciones decidan tomar un puesto político, dejarían de ser lo que son ahora, que es lo que necesitamos. Personas movilizándose por lo que sí necesita el país. Una mitigación de daños increíble y verdaderas acciones. Claro, lo dices muy bien y sí da esperanza, la verdad, escuchar que sean sus colectivos los que puedan hacer algo por la crisis en la que estamos. Valeria, la oposición, ¿dónde está la oposición? La oposición está en los colectivos. ¿Qué opinas? Estoy completamente de acuerdo. La oposición está en los colectivos porque al final son las voces que se están escuchando hoy en día. Y creo que la oposición por lo mismo está en los colectivos, por lo que dice las ideologías de los partidos no están marcadas. En el momento en que en una elección es posible que el PAN, partido de derecha, se alíe con el PRD, partido de izquierda, bajo un mismo candidato, sabes que aquí no hay ideologías. Aquí la cuestión es quedarse en el poder. Y por eso necesitamos una oposición, como dice Diana, esa misma oposición que no depende de ese poder, sino que ellas toman ese poder. Ellas están proclamando, ellas están luchando por lo que creen. Y mis respetos, en serio, creo que, o sea, no hay palabras para describir el orgullo que sientes de ver cómo toman esas instituciones, cómo hacen que las escuchen, porque la oposición viene de la sociedad civil. En México no tenemos otro tipo de oposición. El presidente de la República decía en su mañanera, esa tribuna donde él se ríe porque él sabe que no está diciendo cosas serias, entonces en el fondo yo creo que él ya toma su mañanera a cierto punto con burla. Como un stand-up, es como su Totalmente. stand-up. El presidente decía que las colectivas deberían buscar a la presidenta de la comisión y hablar con ella. El presidente no entiende que ese es el problema. Solo hablan y hablan y hablan y no hacen absolutamente nada. Su ceguera política, y esto va referente al presidente, porque eh, es un hombre que tiene un capital político y una fuerza política que cualquier priista de sus años mozos hubiera envidiado. Ya hubiera querido Fox o Calderón tener el poder que tiene López Obrador. Ya quisieran haberlo tenido. Y él decide no ejercerlo. Decide no utilizarlo en los temas que importan, en los temas que se deben utilizar. Una vez más, a mí no me importa si el presidente cree o no. O sea, él tiene que dar soluciones a problemas concretos. Su labor es esa como gobernante. Aparte que yo creo que los políticos no creen en nada, o sea, solo buscan el poder y toman decisiones conforme lo políticamente rentable para ellos.
Así es la política, así opera, así funciona. Entonces, es lo que a mí más me impresiona de todo el caso, su ceguera ante este hecho. ¿En serio es tan difícil el presidente juntar a los cuadros de Morena, a todas las mujeres que tienen Morena, y crear algunas políticas necesarias para solucionar esto? Dar respuestas, fiscalías. ¿En serio es tan difícil poder operar eso con el capital político que tienes? O sea, el reclamo del presidente va en su inacción, porque ya no es que no pueda hacerlo, es que no quiere. Y ese es el verdadero tema con López Obrador. No quiere hacerlo. Está tan obsesionado que decide no hacerlo. Y lo que ha ocurrido en la CNDH sí va a ser un hito en la historia de la política mexicana. Y van a ser imágenes que se van a recordar y que en 10 y en 15 años van a ser importantes para, incluso yo creo que para dar clases y enseñar lo que es no querer tener una acción política. Estamos en un proceso electoral y lo que yo creo que va a pasar es que Morena va a volver a arrasar, porque Diana mencionó el dato. A mí me sorprende que con todo lo que esté pasando, que el presidente tenga más del 50% de aprobación. Me parece impresionante. Creo que es un dato demasiado fuerte para un presidente con estos números, con una crisis económica, con una pandemia, con el número de asesinatos, con la crisis de seguridad que tenemos y que tenga esa aprobación a 2 años de un mandato es impresionante. Yo recuerdo una frase de un anumo que le dijo el general José Milán, allá por tiempos de la Revolución Española, le dijo: vencerás porque tienes toda la fuerza bruta, pero no vas a convencer, porque para convencer necesitas persuadir. Morena tal vez gane todo otra vez, porque tienen la fuerza, los recursos, el poder, pero no van a persuadir, no van a convencer, porque han perdido la legitimidad. Diana, ¿qué viene ante este escenario, ante un escenario en el cual las colectivas han demostrado ser esa voz que viene para el presidente? ¿Seguirá en su ceguera? ¿Decidirá cambiar? ¿En su gobierno alguien lo hará entrar en razón? ¿O veremos que ante la caída de López Obrador, esos grupos conservadores, que no son los de él, porque él también es conservador, pero esos otros grupos conservadores anteriores volverán al poder? Ese es un peligro. ¿Qué crees que venga? Yo creo que estamos frente a un panorama de coyuntura que sí es para poner bastante atención, porque como bien lo mencionas, quizá tanta rebeldía social como la gente está tan preocupada cause malestar, y entonces en las urnas se va a reflejar con los de antes no sucedía. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención en redes sociales, en los comentarios, incluso en la televisión, entrevistas y demás, es: ¿y dónde estaban las feministas con gobiernos pasados? Yo no sé, pero pues yo estaba en la primaria, y en la primaria una no la dejan salir a marchar, mucho menos a quemar cosas. Entonces, pues ahí andábamos, unas aprendiendo sobre equidad, ¿no? Y otras Primaria tratando de duras movilizar. penas nos los enseñaban. Sí, claro. Entonces, ahí nos ven enseñándonos como pudimos, y hoy estamos tan organizadas, que entonces sí preocupa, ¿no? Que incluso que le sea la sociedad y que seamos mujeres y nos encontramos más organizadas que todo el conjunto de la Cuarta Transformación junta. Y hablamos de seguidores, afiliados, todo el partido de Movimiento Regeneración Nacional y el presidente. Pero el problema aquí es que la Cuarta Transformación se vendió como un hito histórico, como el verdadero cambio, y lo que en realidad está sucediendo es que de nuevo vemos un presidencialismo que está cargando toda esta transformación y que se está viniendo para abajo porque el partido está perdiendo legitimidad, porque hay conflictos internos, porque no hay una verdadera dirección. Y en un momento en que Andrés Manuel López Obrador no sepa, se equivoque o algo, y la gente tenga el criterio para evaluarlo como lo que es un presidente que amerita, se ha criticado, no un Dios que va a venir a ser el Salvador, que es el Mesías, entre otras cosas, entonces quizá se enfrente ante una disminución de esta aceptación, que lo veo bastante complicado, porque Andrés Manuel López Obrador es el resultado de años acumulados de problemas tan profundos y estructurales en nuestro país, que entiendo
que esté todavía considerado como uno de los mejores presidentes, el autoestima que tiene el presidente solito es envidiable. Llamarse a sí mismo el segundo mejor presidente del mundo y estoy en la lista y no me importa lo que digan de mí porque aquí dicen que soy el segundo, mira mamá. Entonces, la verdad es una actitud bastante envidiable. Qué cool por el presidente, qué preocupante, porque esa voluntad política que nos vino a vender se está tornando en un egocentrismo que está siendo ciego ante los problemas que aquejan a su sociedad. Y no solamente somos nosotras las mujeres, las feministas que están tomando las calles, las instituciones y están exigiendo justicia. Va a venir un problema tras otro, familias enteras que están exigiendo desabasto de medicamentos, familias enteras que están exigiendo justicia por sus víctimas, que son víctimas de familiares desaparecidos, de desaparición forzada, de secuestro, porque el problema sigue existiendo. Y yo no sé a quién pretende mentirle. Las cifras que maneja el presidente son inexistentes. El 56% que dijo el Reforma que acepta al presidente, aunque a él no le guste, también reflejó que más del 40% rechaza cómo maneja la economía. Y también el mismo 40% rechaza cómo está manejando el combate a la pobreza, que son sus banderas. Dijo que la economía iba a estar mejor y dijo que la pobreza se iba a acabar. Y no lo está logrando. Entonces, todo este magnoproyecto que se venía aventando desde el discurso en la práctica es invisible, es escaso. Y para el presidente, tarde que temprano, se va a venir esta reflexión. Y él mismo lo decía, la historia me juzgará. Y no me juzgará como un corrupto, no te juzgará como un corrupto, pero muy probablemente y merecido te deberá juzgar como un presidente de teatro que nada más vino a pararse enfrente cada mañana a contarnos lo que tú querías contarnos para hacer absolutamente nada. Y en lo personal, sí es bastante, incluso, no solamente hartante, sino también decepcionante. Saber que miles de personas depositaron su confianza en este personaje y en todo el conjunto que venía atrás de él, para que hoy tengamos un México igual e incluso en retroceso. Claro, Valeria. Sí, creo que todo lo que dice Diana es verdaderamente impactante. Creo que un punto que también es muy interesante es la comparación que vemos constantemente en redes sociales con presidentes anteriores. Antes no estábamos así, antes creo que eso y unirlo la situación actual, cómo se ha desarrollado y eso toda la plataforma, porque al final Andrés Manuel López Obrador se fue en una plataforma súper progresista. Aquí hablábamos de legalización de aborto, hablábamos de legalización de marihuana, hablábamos de que las víctimas ya se les iba a dar atención y que si se les estuviera dando atención, ahorita la CNDH no estaría tomada. Así que a mí, o sea, ese dato del presidente no existe, ese dato de Rosario Piedras tampoco existe. Se hablaba de un México mágico, un México que verdaderamente los progresistas queremos ver, porque ese México es un México en el que me encantaría estar, pero no estamos en ese México. Y tampoco podemos estar diciendo de con otros estábamos mejor, porque es ser ciegos a la realidad en la que vivimos. A lo mejor yo en el gobierno de Peña Nieto no estaba protestando, en el gobierno de Fox no estaba protestando, en el gobierno de Calderón no estaba protestando, porque no tenía la educación y no tenía ni siquiera la edad para hacerlo. Pero hoy que la tengo, estoy aquí diciendo que estos otros datos del gobierno no son lo que estaban. Y creo que al final el punto que toca Diana es importantísimo. El presidente se vende como una persona más grande que la figura del presidente. Es que aquí no es el presidente que es grande, es Andrés Manuel López Obrador el que es grande. Y es no hay palabras para describir esto. ¿Cómo le explicas a alguien que no vive en México cómo la persona del presidente ya pasó al presidente? ¿Y cómo le explicas a todas esas personas que votaron y que depositaron su confianza en este cambio, en esta cuarta transformación, que esta transformación no es lo que esperaban? Creo que ese hartazgo general sí se va a ver en las urnas y probablemente se vea mucho más en los estados que son progresistas, se vea mucho más en lugares como la Ciudad de México, pero aún así, ¿es suficiente el hartazgo? Creo que no, porque aunque sea el 40% el que desaprueba, sigue siendo la mayoría el que aprueba de este presidente. Y eso nos dice entonces que estamos viviendo en un mundo en el que el yo tengo otros datos
le está ganando a la verdad y a las cifras. Y eso creo que verdaderamente es preocupante. Hannah Arendt, que yo creo que es la persona más brillante del siglo pasado, decía que cuando las personas eligen el menos malo, olvidan que eligieron el mal. Por un segundo ignoran la palabra malo y se quedan con el menos. Y hay como un apapacho de optimismo. En el fondo creo que México vivió eso. Hay un sector de la población que decidió votar por López Obrador porque era el menos malo de la boleta, porque todos los candidatos eran muy malos. Y se nos olvidó que elegimos el mal, se nos olvidó que votamos por eso. Y es cierto, tiene la mayor votación en la historia de cualquier presidente. Es cierto, es el presidente más legítimo. Es cierto, tiene más del 50% de aprobación. Pero lo que también es cierto es que la 4T se va a convertir en la gran decepción de la política mexicana. Las grandes aspiraciones que él llevó son aspiraciones que él está mandando a la basura. Y no nos sintamos culpables, no lloremos por eso. Hay que aceptar que los políticos traicionan y reconocer que no tenemos que poner a las personas en pedestales. Reconocer que son personas de a pie y se equivocan y hay que decirlo y hay que señalarlo y comprender que en el fondo atacar al presidente, criticar al presidente es porque quieres que al país le vaya bien, porque quieres que en realidad se hagan los cambios que México necesita y que él prometió. Aquí no estoy hablando de la mezquindad de Calderón y de todos aquellos que simplemente ambicionan regresar al poder y seguir con sus miniguerras internas. No, estoy hablando de esa masa de la población que decidió llevarlo a él a la presidencia porque él logró simbolizar y tomar muchísimas causas ignoradas. Y Valeria, tocaste el tema de las víctimas y yo no puedo dejar de pensar en Javier Sicilia y la traición que vivió Sicilia, y hay que decirlo con todas sus letras. López Obrador nos ha traicionado y mientras lo aceptemos, más rápido que lo aceptemos, podremos salir más rápido de todo esto. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Lamentamos terminar con tan pocas expectativas y hasta cierto punto desesperanza, pero ese es el México real, no el México que el presidente inventa y quiere dibujar con un lápiz. Les agradezco muchísimo, Diana, Valeria, por haberme acompañado en esta emisión y les agradecemos a ustedes por estar de vuelta en Ya sé que no aplauden, donde ustedes saben que nosotros tenemos otros datos. Muchísimas gracias.